día de hoy vamos a hablar sobre amplificadores operacionales. Existen varios tipos de configuraciones de amplificadores operacionales. Hay amplificadores inversores, amplificadores no inversores, sumadores, restadores. Bueno, ¿qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico de alta ganancia y está compuesto en su estructura por dos entradas, que sería, aquí tenemos una entrada y otra entrada y una salida. ¿Qué es lo que hace un amplificador operacional? Nos amplifica la señal que nos vence por nuestra entrada dependiendo de la ganancia que queramos. Proponemos que una ganancia de 2 veces, que nos amplifique la entrada 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependiendo de lo que queramos. Tenemos la entrada positiva, entrada negativa, una entrada negativa, y se alimenta con B más y BS menos. ¿Por qué? Si se alimentara con, por ejemplo, aquí con voltaje positivo y voltaje negativo, no nos mostraría la onda completa, solo mostraría la onda, la mitad de la onda, la parte de arriba. Y al alimentar con un voltaje BS más y un BS menos, nos muestra la onda completa. Aquí queremos amplificar, por ejemplo, aquí tengo un amplificador operacional, el UHT41. Aquí podemos ver su configuración: BS más, BS menos, las entradas, y eso sería un amplificador operacional. Como os iba diciendo, hay varios tipos de amplificadores operacionales. Aquí tenemos el amplificador inversor, donde en la parte negativa tenemos conectado nuestras entradas con un arreglo de resistencias, y mientras que en el amplificador inversor, en la parte positiva, tenemos conectados nuestra alimentación. Continuando, amplificadores operacionales. Un amplificador inversor consta con un BIN, R1, R2 y un Bout, donde la fórmula nos dice lo siguiente: que I1, que nos circula I1 por aquí, y I2, donde I1 va a ser igual a I2. Bueno, aquí tenemos una fórmula donde Bout sobre BIN va a ser igual a menos R2 sobre R1, donde reemplazando Bout, lo que sería aquí la salida, nos va a ser igual a menos R2 sobre R1, todo por BIN, con nuestro voltaje de entrada. Supongamos que tenemos una resistencia R1 de 470 ohmios en este punto, y una función de transferencia 3, donde calcular la resistencia para R2 nos da lo siguiente: menos R2 va a ser igual a la función de transferencia por R1, reemplazando 3 por 470 ohmios, donde R2 va a ser igual a 1410 ohmios en R2. Ahora, hallando el Bout, voltaje de salida, donde Bout es igual a menos R2 sobre R1 por BIN, donde todo eso es igual a, reemplazando datos, es igual a menos 1410 sobre 470 ohmios por BIN, donde esto nos da menos 3 veces BIN. ¿Qué nos dice esto? Que si en la entrada tenemos 1, en la salida nos va a dar 3 veces la entrada que tengamos. Si tenemos 1, nos daría menos 3 veces 1, o sea 3 en este punto, en Bout. Si tenemos aquí 2 veces menos 3 nos da 6, menos 6, por aquí nos va a salir nuestra señal, lo que serían las ondas. Ahora, a continuación tenemos lo que sería el amplificador operacional no inversor. El amplificador no inversor, por la parte positiva está alimentada nuestro amplificador, y por la parte negativa ya están nuestras reglas de resistencias, donde esto sería R1 y R2, todos están conectados aquí, y nuestro Bout. Partiendo de la siguiente fórmula, donde BIN va a ser igual a Bout todo sobre R2 sobre R1 más R2. Despejando nos da Bout es igual a BIN R1 más R2 todo sobre R2, donde Bout, despejando, Bout, BIN Bout va a ser igual a BIN 1 más R1 sobre R2. La función de transferencia es igual a 1 más R1 sobre R2, donde para calcular R1 tenemos la siguiente, que sería
R1 va a ser igual a función de transferencia menos 1 por R2. Ahora, nos vamos a plantear un ejercicio donde nuestra función de transferencia es de 1.5 y R2 es igual a 330 ohmios. Reemplazando datos en la fórmula tenemos lo siguiente. En la fórmula de la R1 tenemos lo siguiente. R1 va a ser igual a 1.5 menos 1 por 330 ohmios, donde todo esto va a ser R1 va a ser igual a 0.5 por 330 ohmios, que estos 330 ohmios son de nuestro R2. Nos da igual a 165 ohmios, que sería acá. Bueno, pasamos a los amplificadores operacionales, sumador inversor. Como ya lo dice, sumador inversor. Como es un inversor, en la parte negativa tenemos nuestras entradas de Vin, de voltajes, y la parte positiva se van a tierra. Y aquí tenemos nuestro Vout. Tenemos el corriente 5, corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Donde dice en el sumador inversor, Vout I5 va a ser igual a I1 más I2 más I3 más I4. Por ley de Ohm, reemplazando datos, tenemos lo siguiente. I5 va a ser igual a 0 menos Vout todo sobre R. Luego I1, V1 menos 0 sobre R. Más voltaje sobre resistencia, ¿no? Que sería V2 menos 0 todo sobre R. Más V3 menos todo sobre R. Más V4 menos 0 todo sobre R. Que sería esta para el I4. Donde Vout, reemplazando y despejando, perdón. Donde por último tenemos que Vout va a ser igual a menos V1 más V2 más V3 más V4. Donde dice que Vout va a ser la sumatoria de V1 más V2 más V3 más V4. Si supongamos que aquí tengo 1, aquí 2, aquí 3, total tenemos aquí 5 más 4, nos darían 9 por aquí. Nuestro Vout nos va a dar 9. Estamos poniendo, ¿no? Bueno, nos hemos planteado el siguiente, una operación matemática donde Vout va a ser igual a todo esto por V1 más todo esto por V2 más todo esto por V3 más todo estas operaciones por V4, haciendo, reemplazando y despejando datos. Por último nos da lo siguiente. Vout va a ser igual a 3 por V1, de todo esto nos sale 3 por V1 más 1.5 por V2 más 1 por V3 más 2 por V4. Ahora vamos a pasar al diseño de nuestro circuito, que vamos a calcular los valores de las resistencias para nuestros amplificadores operacionales. Bueno, aquí tenemos el circuito en el cual vamos a utilizar un amplificador inversor, un amplificador no inversor, otro que es inversor y un no inversor. Tenemos el amplificador 1, amplificador 2, amplificador 3 y el amplificador 4. Nos vamos a usar 4 amplificadores y los vamos a ir sumando para llegar un Vout final 5, donde nos vamos a dar valores en estas resistencias. Para el amplificador 1 vamos a darnos un valor de 470 ohmios. Vamos a ir reemplazando 470 ohmios para nuestra primera resistencia en el amplificador 1. Y en el amplificador 2 vamos a colocar 330 ohmios para nuestro R2, que sería esto de acá. 330 ohmios. Y para nuestro amplificador 3, como es un amplificador inversor, vamos a colocar en R1 2 kilo ohmios. Y para R2 vamos a colocar en el amplificador 4 15 kilo ohmios, que sería nuestra resistencia 2. Los amplificadores inversores, las entradas de señal van por el negativo y los no inversores van por el positivo. Y de cada uno de estos de las salidas vamos a irlo sumando para hallar un final VO5. Primero vamos a calcular R2 para V1, para nuestro amplificador 1, cuya función de transferencia es igual a 3, donde R1 va a ser igual a 470 ohmios, hallando R2. Según la fórmula, menos R2 va a ser igual a la función de transferencia por R1, reemplazando datos, menos R2 va a ser igual a 3, que es la función de transferencia por 470 ohmios.
el cual nos da un valor de 1410 ohmios. Reemplazando los datos, tenemos ya reemplazado los 1410 ohmios en nuestro R2 de nuestro amplificador inversor, donde Vout1, que sería esta de acá, va a ser igual a menos R2 sobre R1 por V1, donde Vout1 va a ser, reemplazando datos, Vout1 va a ser igual a menos 1410 todo sobre 470 ohmios, donde 1410 es nuestro R2 sobre 470 ohmios, que sería nuestro R1 por V1, el cual nos da menos 3 veces V1. Vamos a tener menos 3 veces V1 la ganancia en este punto. Si aquí tenemos 2, aquí nos va a salir 6. Si aquí tenemos 3, por entrar en el V1 metemos 3, cuya ganancia va a ser 3 veces 3, que nos daría 9. Pasando con lo que sería para el amplificador operacional 2, vamos a calcular R1, que sería esta de acá, donde ya tenemos nuestros valores. Hoy en función de transferencia va a ser 1.5, valor en R2 que es de 330 ohmios, reemplazando datos. R1 va a ser igual a la función de transferencia menos 1, todo por R2. Reemplazando datos sería R1 es igual a 0.5 por 330 ohmios, que sería esta de acá, y nos da igual a 165 ohmios en nuestro R1. Ahora calculando lo que sería el VO2, va a ser igual a el voltaje 2 de entrada, todo esto 1 más sobre 165 sobre 330. Tenemos la fórmula VO2 va a ser igual a V2 todo sobre 1 más R1 sobre R2, el cual nos da 1.5 veces V2. Reemplazamos los datos al final. Tenemos en R2 nuestros 230 ohmios, en R1 nuestros 165 ohmios. A continuación, y en Vout nos sale 1.5 veces V2. Pasamos a calcular para V3, para el amplificador 3. Entonces acá, como es un amplificador inversor, en R1 nos damos una resistencia de 2K. Reemplazando datos, 1 por 2K nos sale igual a 2K. En R2 tendremos lo que sería 2K, cuya función de transferencia es igual a 1. Reemplazando datos en R1 y en R2, 2K y 2K, hallando lo que sería Vout 3 para amplificador 3, el cual va a ser igual a menos R2 sobre R1 por V1. Reemplazando datos tenemos 2 kΩ sobre 2 kΩ por V3, el cual nos da nuestro VO3 en el amplificador 3 va a ser igual a menos 1 por V3, sería nuestra ganancia. Pasando para el amplificador número 4, calculando R1 para V4, donde R2 tenemos 15 kiloohmios, R1 va a ser igual a la función de transferencia menos 1 todo por R2. Reemplazando datos, donde R1 es igual a 15 kiloohmios y al final nos da en R1 15 kiloohmios. Ahora hallando VO4, VO4 va a ser igual a V4 1 más 15K sobre 15K. Todo esto nos da VO4 va a ser igual a 2 veces la ganancia de V4. Vamos a ir reemplazando el circuito, donde en R2 tenemos 15 kiloohmios y en R1 15 kiloohmios, y nuestra ganancia es de 2 veces V4. ¿A qué se refiere? Si aquí tengo 2, en V4 va a tener 2 veces V4. 2, aquí voy a tener una ganancia de 4 voltios. Si aquí tengo 3, mi ganancia va a ser de 6 voltios. Si aquí tengo de 4, mi ganancia va a ser de aquí, Vout me va a dar lo que serían los 8 voltios. Ahora, con todos los valores ya hallados, vamos a ir reemplazando todas las resistencias a nuestro circuito. Para el amplificador 1
Vamos a ir colocando nuestra resistencia de 470 ohmios. Para R2 vamos a ir colocando 1.41 kiloohmios, lo que sería igual a 1410 ohmios. Para el amplificador 2, 330 ohmios en R2, en R1 165 ohmios, para el amplificador 3 en R1 2 kiloohmios y en R2 2 kiloohmios, para el amplificador 4 en R2 15 kiloohmios y en R1 de 15 kiloohmios, donde lo que hemos ido hallando en nuestros Vout van a ser igual a menos 3 veces B1. Para el amplificador 2 es igual a 1.5 veces B2. Para el amplificador 3 es igual a menos 1 veces B3. Y para el amplificador 4 es igual a 2 veces B4. Como en aquí vamos a ir trabajando con lo que está aquí en nuestro amplificador sumador. Tenemos aquí resistencias de 1K, 1K, 1K y en nuestro aquí igual una resistencia de 1K, el cual no va a afectar en nada. Si por ejemplo de aquí nos sale 10, aquí nos va a salir igual 10, no afecta en nada, excepto que vayamos variando las resistencias. Como todas las resistencias son iguales en Vout 5, como dice, si todas las resistencias son iguales, donde Vout 5 va a ser igual a 3 por B1 más 1.5 por B2 más 1 por B3 más 2 por B4. ¿A qué se refiere? Que Vout 5 va a ser igual a, donde Vout 5 va a ser igual a Vout 1 más Vout 2 más Vout 3 más Vout 4. La sumatoria de todo esto me va a dar en este punto. Si de todo esto me da 10, aquí me sale 10. Excepto que varíe las resistencias, aquí me va a variar también nuestra salida de voltaje. Ahora vamos a calcular cuánto de voltaje nos va a salir en el Vout 5, nuestro amplificador sumador inversor. No, aquí tenemos los valores para Vout 1 que es de menos 3B1, para Vout 2 que es de 1.5B2, para Vout 3 que es igual a menos 1B3, para Vout 4 que es igual a 2B4. Según la fórmula del amplificador sumador inversor, donde Vout 5 es igual a menos B1 más B2 más B4 más B3, perdón. Sí. Vout 5, reemplazando datos, Vout 5 va a ser igual a menos 3 por B1 más 1.5 por B2 más 1 por B3 más 2 por B4. Aquí tenemos los menos 3 aquí. Reemplazando los valores tenemos Vout 5 va a ser igual a 3 por B1 menos 1.5 por B2 más 1 B3 menos 2 B4, donde menos por menos nos da más 3B1, menos por más nos da menos 1.5 por B2, menos por menos nos da más, que sería más 1B3, menos por más, que sería menos, nos da 2B4, donde B1 va a ser igual a 2, donde B2 va a ser igual a 3, B4 va a ser igual a 3 y B3 va a ser igual a 5. Reemplazando los datos nos daría 3 por 2, 6, menos 1.5 por B3 que sería 4.5, más 1 por 5 que sería más 5, menos 2 por 3 que sería menos 6. Reemplazando y ahora resolviendo nos daría Vout 5 va a ser igual a 0.5 y puede ser interpretado como 500 milis. Ahora vamos a pasar a diseñarlo en el circuito que hemos calculado. Abrimos un nuevo panel en el cual vamos a necesitar 4 amplificadores. Tenemos 1, 2, 3, 4 y para cada uno necesitamos 2 resistencias, el cual van a ser igual a 8 resistencias. Y aquí vamos a añadir un amplificador sumador, otros 4. Y para el R2 uno más. Luego vamos a necesitar 4 generadores de señal y algunas tijeras. Y ahora procedemos al armado.
Bueno, pasamos a simular nuestro circuito. Bueno, y ahora procedemos a colocar nuestras resistencias. Donde para el amplificador 1, NB1, entonces colocar de 470 ohmios. Donde aquí efectivamente tenemos los 470 ohmios. Ahora vamos procediendo a todos. Bueno, ahora procedemos a colocar nuestros voltajes en B1 para ver qué tal funciona nuestro amplificador 1. Vamos a tener una amplitud de 2 voltios, el cual se tiene que amplificar 3 veces. Verifiquemos. Y efectivamente nos amplifica las 3 veces. Aquí tenemos 6. Aquí podemos ir viendo la onda de amplificación. Y para B2 vamos a colocar lo que serían 3 voltios, el cual tiene que amplificarnos 1.5 veces y nos tiene que dar en aquí 4.5. Como vemos, efectivamente nos dan nuestro 4.5 volts. Ahora para B3 vamos a darle una amplitud de 5 voltios y eso tiene que ser igual a 5. Vamos verificando y como vemos nos ha amplificado los 5 voltios. Para el amplificador 4 vamos a darle una amplitud de 3 voltios y nos tiene que amplificar a 2 veces 3, que sería 6. Vamos verificando y efectivamente tenemos los 6 voltios. Ahora vamos a proceder a conectar estos a nuestros amplificador sumador inversor. Tenemos el amplificador 1, del amplificador 2, del amplificador 3 y del amplificador 4. Bueno, ahora procedemos a probar. Vamos a ver cuánto tenemos la amplificación en ese nodo, el cual tiene que salga 500 y efectivamente tenemos los 500 milivoltios. Vamos a dejar de ver las demás amplitudes. Tenemos lo que sería esta de color rojo. Y como vemos, efectivamente las ondas de amplificación están por los 500 milivoltios. Bueno, eso sería todo. Gracias.